¿A tu tipo de pelo siempre le caen súper pesados cualquier cosa que le pongas? Si es así, te aviso que a mí también, y por eso hoy te vengo a compartir una reseña de este producto que no es nada pesado y tiene proteína. He esperado 25 largos años este momento. Vamos a empezar con esta review, primeramente enseñándoos este producto. Bueno, como os he dicho, es un leave-in, un acondicionador sin aclarado, o lo puedes llamar crema de peinar, como tú quieras, la verdad, porque al final todo hace lo mismo. Y bueno, es de la marca Cativa, de la línea Keratina. Y bueno, seguramente ya la conozcáis muchas y habréis escuchado hablar de ella también, porque es un producto como muy típico en el método curly. Ya os aviso, es aptísimo para el método curly, ¿vale? Entonces, si tú estás siguiendo ese método, pues es una opción que puedes estar ojeando. Lo que dice la marca sobre esta crema es lo siguiente: es nutritiva y que es como que te va a dar brillo y tal, que también te da suavidad, y que está hecho con ingredientes 100% naturales. Que no vegano, ojo, ¿eh? Bueno, pone que contiene 250 mililitros, dura unos 6 meses una vez abierto. Es una crema para peinar a base de queratina que facilita el peinado, definiéndolo y manteniéndolo perfecto todo el día. Ayuda a reestructurar y fortalecer el cabello dañado, dejándolo manejable y con brillo. Minimiza y controla el frizz. Uso diario sin enjuague. Modo de uso: aplicar la crema para peinar sobre el cabello húmedo o seco. Peinar como de costumbre. Precauciones: no ingerir, mantener fuera del alcance de los niños, evidentemente. No te lo comas porque no es para comer. La proteína que hay aquí no es para los músculos, es para las fibras capilares. Okay. Entonces, básicamente, ¿para quién va indicado? Pues para cabellos que básicamente necesiten proteína, que estén dañados, fino, ¿qué tal? ¿Vale? Por lo que es el tamaño, sinceramente, yo me esperaba la botellita más grande. O sea, es como mi cabeza, bueno, es más pequeñita que mi cabeza. Yo me la esperaba un poco más grande. Y bueno, te viene 250 mililitros. A ver, no lo uso todos los días, entonces pues me va a durar más de 6 meses, yo creo. O sea, de hecho, creo que todavía me va por aquí, No la suelo usar todos los días, ni no me estilizo siempre. Aquí está la prueba, no tengo el pelo estilizado, ¿vale? Entonces, bueno, igual se caduca antes de que me lo acabe yo. Pero ahora, si eres de las que de las que se estiliza muchas veces seguidas y tal, igual te lo gastas rápido. El precio, esto es importante, porque yo en España no sé qué pasa, que no está en ninguna parte. En plan, yo esto lo compré en una tienda que es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que es una tienda así, que no es en plan Primor, Truni, Maquillalia ni nada de esas cosas. Es tipo, no sé, como un particular o una persona sola que tiene una página web y vendía esta. Y yo, pues ahora o nunca. Entonces la compré. Me costó, creo que 9 euros, más los envíos me salió a 13 o 14. Yo creo que bastante cara para lo que me viene, sinceramente. Pero bueno, temas aparte. O sea, me parece que es muy difícil, bastante difícil de conseguir, porque esta, por ejemplo, está en Primor, pero no te sale para comprar. Y lleva así un montón de tiempo. Yo no sé si es que sacan, pero se gasta muy rápido, o es que está como de sí, la sacaremos, pero nunca sale. No entiendo, Primor, ayuda, explícame, no entiendo. Pero bueno, dejando esto a un lado, los ingredientes que contiene, como ya hemos dicho, tiene queratina, es decir, tiene proteínas, agua como ingrediente de base, al menos para cabellos que no les siente muy bien los aceites y esas cosas, cabellos finos, ondulados, hello, aquí estamos, pues a esa gente pues le va a ir bien, porque no es a base de aceites como pueden ser otros más, como los de Cantu, que es, bueno, el primer ingrediente es agua, creo, en Cantu, pero tiene tantos aceites que al final es más base aceitosa que otra cosa, yo sinceramente pienso. Trilalcohol, cetilalcohol, no sé si esos alcoholes son secantes o son hidratantes. Si son secantes, mal, pero yo entiendo que no, y por eso es apto para el método curly, entonces yo creo que son hidratantes, entonces bien. Luego tiene la queratina hidrolizada y no tiene nada más. Entonces, me gusta porque la lista de ingredientes es chiquitilla, entonces quiere decir que las cosas que tenga las tiene más cantidad y no hay como tanto potingue y tanto relleno, ¿vale? Entonces tiene bastante proteína, está muy bien, y si los alcoholes que vamos a hacer como que sí son hidratantes, pues básicamente eso te va a nutrir el pelo y bueno, tiene proteína, entonces también te va a reparar el pelo, entonces va a funcionar para cabellos dañados también. Y otra cosita, en cuanto al packaging, aquí a veces pone living, en la mía pone living, y a veces pone crema de peinar.
Las dos es lo mismo, ¿vale? Lo que no te puede poner es bálsamo, porque hay unas botellitas que son como esta, que te pone bálsamo, pero esa no es, ¿ok? Para que no os confundáis, porque yo estuve a punto, pero no me confundí porque miré antes bien, pero no, que casi me la cuelan. La textura, la verdad, es que es muy ligerita, no te queda grasosa ni como pastosa, ni no es muy densa como el Cantú. Es que el Cantú es como todo lo opuesto a este, ¿vale? Es como una muy buena para comparar, ¿no? Como para ver diferentes tipos de productos. Una cosa que tienen en común el de Cantú y este es que ambos tienen que usarse poca cantidad. No tienes que echar como una bola así enorme, o sea, no tienes que echar muy poquito. Entonces lo activas como el de Cantú, entonces te pone como una capita blanca, entonces ya haces peeling hands o como te quieras estilizar el pelo. Porque si no te va a quedar el pelo como un poco, te va a quedar como sucio. Y no, pues no quieres que te quede sucio, quieres que te quede sin frizz, ¿vale? Pero parece que pues que te has estado ahí igual sin lavar 2 meses el pelo y no queremos eso. Entonces tienes que tener cuidadito. Al principio cuesta un poquito medir la cantidad porque claro, depende de tu tipo de pelo. Yo que tengo el pelo fino, tengo poca cantidad, tengo ondulado, pues evidentemente necesitaré menos cantidad que una persona que tenga el pelo rizado, con porosidad pues alta, más cantidad de cabello. A mí no me queda pesado, de hecho creo que es muy bueno para ayudar a marcar la onda. Os he dejado unos cuantos clips donde me estilizo el pelo de diferentes maneras, con diferentes técnicas y como resultado general en todas las técnicas yo noto como que me deja el pelo un poco más rizado. Esta zona de aquí cuando la estilizo se me suele quedar más rizada que esta, entonces al estilizar aquí me quedan casi tirabuzones. Si tú necesitas una crema ligera, que no te pese, que tenga proteínas y también te hidrate, te deja un brillo súper bonito. El frizz también prácticamente no tienes frizz. Yo, o sea, me voy a dormir y al día siguiente pues ya empieza el pelo un poquito más a estar un poquito más loquillo. Pero bueno, son cosas que pasan, también depende de cómo luego selles el estilizador de tu cabello. Yo uso normalmente el Fructis, el Hard Cemento, que tiene una fijación súper alta, entonces hace como que me ayuda más a que me dure más el estilizado y por tanto a las ondas que me deja esta crema. Entonces claro, no es lo mismo usar una espumita que no te hace apenas nada que pues un gel que te deja un buen cast ahí bien duro, porque claro, pues la duración es diferente, ¿no? Chicas que tengáis el pelo fino, chicas que tengáis poca cantidad de cabello, que seáis onduladas, que no os gusten las cosas muy grasientas, que tengáis porosidades bajas, que os guste mucho la proteína, esta es una muy buena recomendación y además depende de donde lo compréis puede ser bastante accesible o no. El precio en el que está en el Primor son 8 euros creo, y 8 euros sí que dices bueno va, porque aprovechas a comprar otras cositas y ya el envío te sale gratis. Entonces puedes decir bueno, vale, ok, puedo soportarlo. O sea, es que tuve que comprar en una web súper random que claro, me cuesta 15 euros. Es que 15 euros me parece una barbaridad, pero el precio que tiene es de 8. Es buena opción si lo encontráis en una web que esté barato de precio, ¿vale? Menos de 10 euros. Más, o sea, más no le daría, sinceramente, ¿vale? Bueno, así que esa es mi opinión, ¿vale? Dime si tú lo has probado, si no lo has probado, si tienes otras opciones para cabellos así que no aguantan mucho el peso de los productos. Déjalos en los comentarios para que pues tengamos más opciones, nosotras, las que somos así onduladas, que nuestro pelo no soporta mucho peso. Nada más. Adiós. Suscríbete. Adiós.